hay que esforzarse, requiere mucho trabajo, sobre todo los primeros cursos, que son los que menos enfocados están ya a lo que se va a hacer, son más teóricos, y en los primeros parciales, como pues un 90% de los que entramos en ese momento, pues me pegué el batacazo. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento hay que aprender a que hay que organizarse de manera distinta, hay que programarse los estudios de manera diferente, que ya no te vale con estudiarte el examen la tarde antes del examen, sino que hay que prepararlo un poco más. Pero bueno, en cualquier caso, el esfuerzo merece la pena y hay que tirar para adelante. Yo empecé a trabajar en una ingeniería como ingeniero de proyectos. Me tocaron un par de proyectos fuera de Madrid, uno en Murcia, otro en Vigo, entretenidos. Y luego pues pasé a ser supervisora de ingeniería y mantenimiento en un laboratorio farmacéutico. Allí yo era la responsable de mantener operativos y mejorar los sistemas que son vitales para el laboratorio. ¿Y qué sistemas son estos? Pues vamos a ver. Tenemos el aire a presión. Hay algunas máquinas que para moverse, en vez de utilizar un sistema eléctrico, utilizan un sistema neumático. Y ese sistema neumático, el aire que hay por ahí dentro, tiene que estar muy limpito. Cada zona del laboratorio en donde se está trabajando con un compuesto tiene que estar separada incluso a nivel del aire de todas las otras zonas. Pues tiene que haber una presión mayor en una zona del laboratorio que vaya bajando de manera que no pueda entrar aire de fuera a esa zona del laboratorio que tiene que estar controlada. Algunos medicamentos necesitan agua pura, y no solamente agua pura que se fabrica en el propio laboratorio, sino agua que además no pueda tener de ninguna manera un germen que pueda proliferar en ella. Y entonces ahí necesitamos agua también muy caliente. Las píldoras, hay algunas píldoras que van con un recubrimiento, y ese recubrimiento lo que se hace es básicamente como si estuvieras pintando con una pistola de pintura esas píldoras. O incluso algunas en las que hay que hacerles un agujero con un rayo láser para que, además el agujero tiene que ser de un tamaño muy, muy concreto, para que la liberación de la sustancia que realmente cura en la píldora sea a la velocidad adecuada que necesita tu organismo. Entonces, pues bueno, pues ese tipo de equipos necesitan un mantenimiento y necesitan estar cuidando de ellos de manera continua. Una serie de puntos en la que la intervención del ingeniero es vital, no solamente para mantener estos equipos, sino para la estructura general del laboratorio. Cómo se diseña los movimientos que tienen que hacer las personas para que se muevan de una manera muy fluida en el laboratorio, evitando que haya contaminaciones cruzadas. Esto es, evitando que al salir de un sitio y entrar a otro te puedas llevar componentes de un sitio a otro, porque pueden estar contraindicados que se mezclen. Por eso, dentro de las zonas limpias de un laboratorio farmacéutico, hay también otras zonas que se consideran casi como extra limpias, que llevan un sistema de limpieza aparte. Hay que calcular también qué necesidades eléctricas hacen falta en ese laboratorio, y si falla la electricidad, ¿cómo aseguras que los sistemas vitales sigan funcionando para ese laboratorio? Os voy a contar una anécdota. Un día estaba haciendo la revisión de la planta con mi electricista y bueno, pues la persona de aire acondicionado había pasado ya. En este laboratorio farmacéutico teníamos pues como entre 15 y 20 equipos de aire acondicionado para asegurar que todo estaba de manera correcta para cada zona. Bueno, pues pasamos por delante de la zona negra, que es la zona donde están los equipos que suministran las utilidades al laboratorio, en contraposición con la zona gris, que es donde están la parte de los equipos que funcionan para producción directamente, o la zona blanca, que es la zona donde se hace la producción. Pues estábamos pasando por delante de la zona negra y yo oigo un ruido raro y se lo comento al electricista. Oye, mira, que aquí hay un ruido raro. Y dice, ¿cómo va a haber un ruido raro? Digo, sí, hay una máquina que no va bien. Me mira y dice, ¿me dices tú que con 15 20 máquinas que tenemos ahí dentro, con la cantidad de ruido que hay dentro, estamos pasando por delante de la puerta y estás oyendo algo raro? Digo, sí, digo, vamos a entrar y lo vemos. Efectivamente, entramos, pasamos por el primer pasillo, digo, no, este no es. Pasamos por el segundo, este tampoco. Y a mitad del tercer pasillo, digo, esta máquina es. Claro, ya se había quedado alucinado.
Dice, a ver, esto no me lo espero yo. Yo no me lo creo. Dice, no puede ser que hayas oído esto. Yo, sí, sí. Abrimos la puerta y efectivamente hay 2 juegos de correas, uno con 3 correas, otro con 4 correas, pues el de 4 correas tenía una correa rota. Gracias a ese oído, a poder fijarte y ser consciente de cómo tiene que sonar el equipo, pudimos darnos cuenta de que ahí había un fallo, pudimos reparar en ese momento el equipo y así seguir funcionando y que no hubiera mayor problema y que no se viera afectado el laboratorio. Ahora vamos a hacer un poquito de salto temporal. Después del laboratorio farmacéutico yo empiezo a trabajar en John Deere Ibérica. John Deere Ibérica lo conoceréis por las cosechadoras, los tractores. Bueno, pues entre las tareas que yo tuve en un momento determinado fue el diseño de embalajes. Había una línea de producción en la que cada vez que cogían las piezas del embalaje, los operarios, pues había una alta probabilidad de que se hicieran daño en un dedo. Entonces, bueno, pues me tocó a mí echar el vistazo y entonces hice un diseño de manera que las piezas no vinieran tumbadas, sino que vinieran colgadas. Entonces, los operarios ya no tenían que voltear las piezas para colocarlas y agarrarla en el gancho. Ya venía colocadita. Ahí matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado, nos quitamos todas esas roturas de dedos y esos golpes en los dedos que nos estaban fastidiando mucho y que estaban haciendo daño a las personas. Y por otro lado, a nivel de calidad, las piezas no se golpeaban. Al estar un ingeniero viendo esa parte de seguridad y salud, en la que también intervenimos, hacemos una solución que no es concreta, no es específica solamente para una cosa, sino que influye en todo lo que hay alrededor de la fábrica. Además de la mejora de embalajes, pues también me tocó colaborar para diseñar cómo tenía que llegar el material a las líneas. Y esta experiencia de cómo tenía que llegar el material de las líneas es lo que pude aprovechar luego en IFEMA. En IFEMA el almacén estuvo funcionando a tope durante 5 semanas, empezando a finales de marzo y durante todo el mes de abril. Ahí pues pasamos de un laboratorio de emergencia que los primeros días estuvo gestionado por los bomberos, por voluntarios bomberos de Madrid, a un almacén de un hospital como funciona en muchos otros hospitales. Para ello, pues bueno, pues al principio lo que había era mucho de todo, pero realmente no se sabía lo que había. Al llegar las estanterías, colocar todas las piezas, las sondas, las aguas, las vendas, los apósitos, los empapadores, el suero, las agujas, los tubos de ensayo, los tubos de análisis, todo, al colocarlo en estanterías con un sitio definido y con una cantidad definida, nos permite saber exactamente qué es lo que hay. Calculamos de manera que siempre hay 2 bultos para que cuando se gaste uno, mientras se está gastando el otro, nosotros podemos reponer ese primer bulto. Y hay una persona que periódicamente se pasa por todas las estanterías y va pidiendo con una pistola de radiofrecuencia el material que se ha quedado vacío. Al pedir solamente el material que hace falta y ver de una manera muy rápida todo el material que se tiene, nos evitamos que haya enfermeros que piden, es que yo no veo esto, no sé si lo tengo, no lo tengo, lo pido por si acaso. O, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues ahora, y si por la noche me quedo sin ello, pues como no sé exactamente lo que tengo, pues lo pido. Entonces, ese tipo de peticiones, por si acaso, generan mucho ruido en el sistema y nos hacen ser muy ineficientes. Con el sistema del Kanban, de tener 2 bultos para gestionar la cantidad necesaria, pues así somos muchísimo más rápido. Bueno, pues esto es un poquito de lo que podemos hacer en Ingeniería por la Salud y ahora pues me van a ayudar otros compañeros para que veáis otros aportes. Va a empezar entonces Antonio Flores, que nos va a hablar de la aportación de la ingeniería en agronomía y a la alimentación y a la nutrición. Buenos días, encantado de estar con vosotros y que nos esté escuchando gente joven. La primera cosa que se me ocurre al hablar de este tema es que la ingeniería es una profesión muy buena para la salud, ¿no? Porque
estamos aquí ingenieros muy talluditos y tenemos todos un aspecto muy saludable, con la excepción de Almudena, no que no tenga un aspecto saludable, sino que es muy joven. Y después de esta pequeña chanza, pues es un tema tan interesante el de la ingeniería, que es difícil comprenderlo en un tiempo tan limitado, ¿no? Aparte de las cuestiones relativas a la carrera que son generales para las ingenierías, a las que se ha referido Almudena, yo me quiero centrar en los aspectos de la profesión, ¿no? Y uno fundamental es que se nos forma, se nos prepara, se nos educa para resolver problemas humanos, ¿no? Problemas que afectan a nuestros semejantes, ¿no? Para facilitarles la vida, para ahorrar trabajos penosos, mierda, perdón. No había desconectado el móvil, fallo tremendo. Y eso hace que nuestra profesión sea muy humana. Nuestra profesión es humanista, sobre todo, ¿no? Aparte de técnica, también fundamentalmente, esa característica de estar buscando permanentemente soluciones, estar buscando avances, estar buscando cómo adaptar el conocimiento a las necesidades humanas, a los problemas de la humanidad, es lo que le hace especialmente vital, ¿no? Luego, en mi experiencia profesional completa he tenido que afrontar esto de múltiples maneras. Resumiendo mucho, he dirigido una explotación de 20.000 hectáreas de cultivo en Argentina. He estado dirigiendo varios programas de desafíos, de instalación de jóvenes agricultores, de infraestructuras rurales, de sistemas de producción novedosos en puestos públicos, en el Ministerio de Agricultura. He dirigido el programa de Caminos Naturales, que luego hablaré un momentito, y de su implicación con la salud, que es un programa precioso. He estado trabajando en la FAO, como representante de España durante 4 años, en el que la FAO es las Naciones Unidas de la Alimentación y de la Agricultura. Y ahora sigo trabajando en el Ministerio en determinados programas. Pero ante todo, soy agricultor. Yo vengo de familia de agricultores, una familia que tiene 300 años, durante 300 años mis agricultores, por parte de mi familia, por parte de madre, han sido agricultores, y yo conservo una explotación familiar. Y eso me interesó siempre, a interesarme por la agricultura, aparte de que es la profesión concreta, la de ingeniero agrónomo, entrando en la especificidad de la agricultura, es una profesión muy implicada con la naturaleza, que me ha encantado siempre, el campo, la naturaleza, la montaña, las plantas, los animales, la vida, ¿no? Y me pareció la carrera más adecuada para vivir mi vocación natural, mi vocación hacia lo humano y mi vocación hacia un trabajo activo y lo más lejos de las oficinas posibles, que luego no se cumplió de todo, pero desde luego en aquel momento, a mis 23 años, meterme en una oficina no me apetecía nada, ¿no? Y en la agricultura, la profesión me permitió vivir de esta manera. Con el tiempo te vas dando cuenta de los retos, ¿no? Los retos que existen, los retos que existen en montones de aspectos. Os hago una pregunta para luego el debate. A la hora de afrontar la vida, los problemas, ¿cuáles son los problemas más importantes que vosotros consideráis que existen? ¿Cuáles son los retos que tiene la humanidad ahora en este momento? Bueno, pues a mi modo de ver, uno de los retos fundamentales, y ya anticipo la pregunta, es el tema de la agricultura y de la alimentación, sobre todo en el aspecto de la alimentación. La agricultura produce cosas que no son alimentos, pero fundamentalmente produce alimentos. Afrontamos un mundo en el que cuando vosotros estéis en la edad adulta y en la culminación de vuestra profesión, va a haber 10.000 millones de habitantes. Yo por lo menos, si lo voy a ver, yo voy a estar muy mayor, ¿no? Pero hay que dar de comer a 10.000 millones de habitantes para el año 2030. Eso supone, para el año 2050. Eso supone prácticamente 3.000 millones más de los que hay ahora. Supone producir un 60% más de alimentos de lo que hay ahora, porque no solo se va a aumentar el número de personas, sino su capacidad de consumo. Cada vez hay más clases medias, cada vez hay más gente que llega a un nivel de vida
digno, que le permite consumir más, no siempre consumir mejor. Y ese problema lo tenemos que resolver sin dañar a nuestro planeta, sin hacer que desaparezcan los bosques, conservando los mares, conservando la riqueza de los suelos. Ese es un reto especial, casi diseñado para los ingenieros y especialmente para los ingenieros. Pero la alimentación no es solo el consumo de alimentos, sino también la calidad de los alimentos, ¿no? La salud se juega, decía Cervantes que la salud del cuerpo se genera en la oficina del estómago, ¿no? Y eso es así. O sea, una alimentación suficiente y saludable es un objetivo fundamental para conseguir no solo que todos los seres humanos lleguen a tener un nivel de alimentación suficiente, pensemos que ahora todavía hay 800 millones de personas que pasan hambre, sino una nutrición adecuada, porque se está consiguiendo reducir el hambre. Nunca ha habido tan poca hambre en el mundo, a pesar del número de gente, en proporción, nunca ha habido tan pocos hambrientos en el mundo. Y sin embargo, estamos muy mal alimentados. Ya el número de obesos mórbidos ha superado el número de hambrientos. Hay más de 800 millones de obesos mórbidos. ¿Por qué? Porque tienen una alimentación deficiente, comida basura, le llamamos un poco. Eso se va a traducir en los países en desarrollo una carga sanitaria insoportable en unos años. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares van a suponer un tremendo esfuerzo económico y social para esas sociedades, ¿no? También se produce un fenómeno tremendo que es el desperdicio de alimentos. Prácticamente el 40% de los alimentos que se producen se desperdician o se pierden. Se pierden más que se desperdician. ¿Por qué se pierden más que se desperdician? Porque muchas zonas en las que hemos conseguido desarrollar la agricultura y la alimentación no tienen otros recursos, otras infraestructuras que permitan su aprovechamiento. Hace poco, cuando estaba en la FAO, uno de los problemas que había surgido es el problema de las guerras y el problema de las comunicaciones. En Etiopía, una zona que habíamos hecho una gran transformación industrial, una transformación agraria, mejorando la propiedad, distribuyéndola, mejorando los cultivos, hubo un año, hubo una tremenda producción, se había conseguido el objetivo, pero la mitad de la producción se perdió porque no hubo tiempo de sacarla al mercado, porque las carreteras, los ferrocarriles casi inexistentes, las infraestructuras no lo permitieron, y tampoco la organización comercial de los agricultores. Hacía falta un esfuerzo, también ingenieril, para mejorar esas infraestructuras que si no impide que esas cantidades de alimentos suficientes para alimentar a dos humanidades como las que ahora lleguen a los mercados y a la gente. El tema de la salud también se explica en varios aspectos, ¿no? Uno, que haya suficientes alimentos, una población mal alimentada, insuficientemente alimentada, es una población mucho más expuesta a los problemas sanitarios. La calidad de la nutrición es el esfuerzo tremendo que hay que lograr ahora para cambiar, para mantener esos hábitos. Nosotros tenemos una cultura interesantísima, la dieta mediterránea, junto con la japonesa y algunas más, son, según la FAO, las más saludables del planeta, y la estamos perdiendo. Antonio, te tengo que pedir que vayas terminando ya. Bueno, termino. Bueno, yo creo que solo voy a dar una pincelada más de las cuestiones que se pueden hacer desde el punto de vista de la ingeniería. El programa de caminos naturales que tiene el Ministerio parece una cosa muy bonita, ¿no? La maravilla de la naturaleza, poder ir por antiguas vías de ferrocarril, por antiguas cañadas, por antiguos... Es un disfrute. Bueno, pero se ha demostrado que aparte de ser un disfrute y de favorecer la conservación de la naturaleza, del paisaje, de la cultura, es buenísima para reducir las enfermedades cardiovasculares. Donde se crean caminos en los pueblos, en las ciudades, en las zonas que se crean este tipo de caminos, se reducen las enfermedades cardiovasculares. Lamento tener que cortar, podría decir un montón de cosas más al respecto. Espero haber sido suficientemente explícito y no haberos olvidado. Muchas gracias, Antonio. Después de esta interesante visión va a intervenir Jorge Gómez, que nos va a hablar de la aportación de las telecomunicaciones en el sector hospitalario. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Susana. ¿Qué tal estáis todos?
Pues primero os voy a dar un vistazo de los posibles estudios de ingeniería de telecomunicaciones que hay actualmente y luego ya profundizaré en la parte que es mi especialidad, de las aportaciones de telecomunicaciones a los hospitales y a la salud humana en general. Espero que estéis viendo mi pantalla. ¿Se ve? Sí, sí. Ah, gracias. Pues bueno, ingeniería de telecomunicaciones tiene una parte que es un poco la más clásica y la que lleva más años, en los 100 años de historia que tiene, y que ha permitido pues, grandes avances, que es la parte de la tecnología y servicios de telecomunicación, que a su vez se divide en varias especialidades. Sistemas de telecomunicación, que son los que donde se estudian pues, las redes que permiten transmitir la información de un sitio a otro. Habéis oído probablemente las redes 5G, bueno, la telefonía móvil, la fibra óptica que nos llega a casa, el wifi y demás. Se estudia por esta parte. También hay una nueva rama de sistemas audiovisuales que ahora se centran en realidad virtual, realidad aumentada y otras cuestiones muy innovadoras. Otra pata de las clásicas es telemática, que esta es la que está más cercana a informática. Telecomunicaciones e informática en algún punto tienen muchísima relación y en este caso es donde más la hay, que también se tratan temas como de ciberseguridad, que también está a la orden del día porque cada vez hay más hackers que pueden atacar a los sistemas de información. Y hay otra vertiente muy interesante que es la electrónica. El desarrollo de sistemas electrónicos también se estudian en telecomunicaciones. Por otra parte, a medida que la sociedad se ha ido haciendo más tecnológica y se han ido manejando cada vez más cantidades de datos, pues en Teleco han decidido crear una especialidad precisamente que trate la ingente cantidad de datos que se manejan. Estos datos pueden ser en cualquier ámbito. Probablemente también habréis oído hablar conceptos de Big Data, de Business Intelligence, de Machine Learning, quizá. Bueno, esto lo que quiere decir es que manejamos muchos datos, incluso en redes sociales. Google, por ejemplo, también maneja muchísimos datos y su utilización pues, permite conocer cómo se comportan las personas y luego ofrecerles pues, otros servicios o utilizarlos para ofrecerles productos o cumplir con otras necesidades que puedan tener. En línea con lo anterior, cada vez las empresas necesitan más tecnología digital para ofrecer servicios a sus clientes. Hoy en día prácticamente cualquier empresa de cualquier sector, ya sea banca, industria, empresas energéticas, ofrecen a sus clientes apps para que tengan en los móviles y para que puedan hacer uso de los servicios que ofrece la empresa. Esta rama también se ha creado una especialidad específica para la gestión, innovación y negocio de las tecnologías de información y comunicaciones. Pero voy a profundizar más en la que me motivó a mí para decidirme a hacer ingeniería de telecomunicación, que es la ingeniería biomédica. De hecho, me decidí porque en una charla que me dieron, más o menos cuando tenía la misma edad que vosotros, me explicaron que Teleco ya empezaba a ofrecer este tipo de estudios. La ingeniería biomédica es la aplicación de la tecnología, de la ingeniería de telecomunicaciones y en algunos casos de otras ingenierías a la salud humana y a proporcionar a los médicos de herramientas para que puedan atender a los pacientes en las mejores circunstancias posibles y con innovaciones que permiten hacer cosas que hace unos años eran impensables. Tanto es así que ahora ingeniería biomédica es una titulación específica que a su vez tiene otras especialidades. Tiene ingeniería de datos y salud digital, pues un poco en línea de lo anterior, los datos que se generan en
en los hospitales y los que propiamente y que el cuerpo humano también puede generar, tienen un valor importantísimo para poder curar enfermedades o encontrar otros tratamientos que ayuden a que los pacientes se recuperen mejor. Bioinstrumentación, otra de las ramas es bioinstrumentación, biomateriales y biomecánica, esto orientado a las prótesis que se pueden implantar en el cuerpo, y otra que es imágenes biomédicas, que precisamente es a lo que he dedicado prácticamente la mitad de mi carrera y que aquí voy a profundizar más, pero os lo voy a explicar contándoos una historia basada en hechos reales. Cambio de pantalla, ¿la veis, verdad, Susana? ¿Veis la nueva pantalla? Se ve, se ve. Gracias, disculpad. Que no veo... bueno, pues os voy a contar una historia muy breve. Como en toda historia tenemos un protagonista, a ver si lo conocéis. Yo creo que sí lo conocéis, ¿no? Bueno, pues pongo el ejemplo de un deportista, pero esto podría ser aplicable a cualquier persona, porque este tipo de problemas que se puede encontrar puede pasarle a cualquiera. Pues tiene un problema. El problema, pues en este caso, es una lesión de rodilla. Entonces, pues vamos a buscar la solución. Como comentaban los compañeros, los ingenieros estamos continuamente buscando soluciones y una solución que se ha visto es diseñar una serie de herramientas que ayuden a ver cómo se puede tratar mejor la lesión que ha tenido, en este caso, Rafa Nadal. Pues por una parte, dos tipos de herramientas importantísimas que hay en los hospitales es equipamiento biomédico, que tenemos diferente equipamiento biomédico. Aquí se atiende al paciente con el objetivo de obtener imágenes médicas, es decir, imágenes del cuerpo del paciente, de la zona donde ha tenido la lesión, y hay de diferentes formas en función del tipo de principio físico por el que se obtienen las imágenes. Por ejemplo, tenemos una resonancia magnética, que es como un imán gigantesco que por medio de ondas electromagnéticas pues permite que se genere una imagen digital, pues por ejemplo de la rodilla del tenista. Este suele ser el tipo de máquina que se utiliza más habitualmente con los deportistas, por el tipo de lesiones que suelen tener. Pero también hay otro tipo de máquinas que son ecógrafos, que en lugar de utilizar ondas electromagnéticas, utilizan ultrasonidos para obtener otro tipo de imágenes también del cuerpo de los pacientes. Y otro ejemplo, aunque hay muchísimas más formas de obtener imágenes del interior de los cuerpos de los pacientes, es un TAC. En este caso, las imágenes se obtienen utilizando radiación. Esto simplemente os quería mostrar unos ejemplos todos son tipos de ondas y tipos de principios físicos que se estudian muy profundamente en telecomunicaciones. Pero además, una vez que se generan las imágenes, es lo que un médico tiene que verlas y tiene que analizarlas para saber qué le ha podido pasar al paciente y dónde exactamente se ha hecho el dolor o la lesión que tiene. Para esto hay una serie de tecnologías de información que aquí también es algo que se estudia en telecomunicaciones, y precisamente este es mi principal campo de experiencia. Pues hay servidores que se conectan a las máquinas que hemos visto antes para recibir la imagen digital, y dichas imágenes luego se pueden enviar a través de Internet a otros sitios para que la vean los médicos, que son los que son capaces de analizarlo. En este caso, los ingenieros biomédicos colaboramos muy estrechamente con los médicos para entender sus necesidades y ofrecerles herramientas que les permitan hacer su trabajo. Ellos son médicos, nosotros somos ingenieros, pero al final los ingenieros biomédicos
nos conseguimos entender con ellos para que tengan las herramientas que necesitan. Entonces, como comentaba, ya tenemos las imágenes del cuerpo de Rafa Nadal, pero ahora necesitamos a los héroes. Los héroes son los médicos que, gracias a la tecnología de información y a las máquinas, pueden ver pues lo que le ha pasado a Rafa Nadal. En el caso de que la lesión hubiera sido muy grave, pues a lo mejor necesitamos más héroes. En este caso sería, si la lesión es muy grave y le tienen que operar, pues a día de hoy existen robots que permiten al cirujano operar de una forma mucho más segura, mucho mejor para el paciente, mucho más precisa. Y, por supuesto, al ser un robot y al estar el cirujano mirando una pantalla, pues aquí hay mucha tecnología por debajo, tecnología de información y tecnología también industrial, por supuesto, que ayuda a que el paciente, que la operación transcurra con más seguridad y el paciente se recupere antes. Y al final, pues el objetivo es pues, que tengamos a Rafa Nadal otra vez ganando partidos con nosotros. Bueno, esto era un poco la visión que os quería dar. Yo me he dedicado principalmente, he trabajado en empresas que diseñan y fabrican el software que permite visualizar imágenes médicas, que permiten cogerlo de las máquinas, que permiten a los médicos verlas para obtener el diagnóstico. También he trabajado en hospitales implantando este tipo de soluciones para que los médicos del propio hospital pues puedan atender a los pacientes. Y aquí, un proyecto muy interesante, os cuento muy brevemente, era poner una plataforma para que los médicos de un hospital pudieran ver las imágenes de otro hospital, es decir, que las imágenes viajaran por la red de forma segura y que un hospital, pues por ejemplo en Vigo, pudiera ver a pacientes que se están atendiendo en Vitoria, incluso en tratamientos de urgencias. Esto es una realidad, eso se hace y la tecnología lo permite y bueno, pues gracias a un conjunto de tecnologías, tanto de redes como de sistemas de información, como... Jorge, sí. te tengo que interrumpir ya para pasar. Vale, pues con esto termino. Ya simplemente comentaros que es una realidad y que tiene muchísimo futuro. Muchas gracias. Acuérdate de dejar de compartir pantalla para que pueda luego Ignacio continuar. Sí. El último interviniente de este día va a ser alguien que ha estado en primera línea de batalla contra el COVID, Ignacio Narváez, y nos va a hablar de su experiencia en la gestión hospitalaria como ingeniero industrial. Buenos días a todos. La verdad que, oye, enhorabuena a mis dos compañeros y colegas de profesión porque vaya presentaciones excepcionales y a uno le anima, ¿no? a ver el campo de la ingeniería y luego también, pues oye, a todos vosotros me dais mucha envidia, porque ojalá pudiera volver atrás y volver a vivir todo porque estáis en un momento súper dulce de vuestra vida y la verdad que lleno de retos por delante, ¿no? Luego es difícil, ¿no? Porque al cerrar la ponencia, pues bueno, al final hay que repetir muchas cosas, pero a ver, yo os puedo comentar un poco mi experiencia. Yo no os voy a engañar, mi padre era ingeniero y eso pues marca mucho también, ¿eh? O sea, eso es un tema familiar y es muy vacacional, tú lo vives en casa y al final pues esa inquietud o esas ganas por aprender y demás, pues a uno le van llevando. Tampoco os voy a engañar, yo quería ser ingeniero de la Fórmula 1, o sea que imaginaos dónde empecé o dónde quería ir y dónde he acabado. Por eso también os digo que tampoco os obsesionéis mucho y sobre todo lo más importante, más allá de los conocimientos que adquiráis y demás, son digamos, los valores que esta carrera o la ingeniería te va a ofrecer. La ingeniería industrial, a mí lo que me gusta es porque somos unos 4x4, o sea, es así, somos súper todoterrenos y además te puedes dedicar prácticamente a todo. Es decir, yo tengo amigos que trabajan en banca, que trabajan pues, en el sector agrícola, en el sector industrial, en centrales nucleares, que están trabajando, lanzando satélites al espacio. Bueno, o sea, es que tienes una capacidad luego de adaptación según lo que te vaya gustando impresionante, ¿no?
Entonces, dicho esto, os voy a pasar una presentación, un vídeo, en este sentido, que creo que hay mucha ingeniería, pero hay otras cosas que también son importantes y que creo que es por encima de lo que os queréis, la decisión que vayáis a tomar, pues creo que son oportunas, ¿vale? Bueno, esto es ingeniería pura y dura, lo habéis visto, pero en el fondo lo importante son las herramientas que te va a dar, ¿no? Y esa capacidad de autocrítica que vamos a tener durante toda nuestra vida os va a acompañar, nunca vais a dejar de serlo, y esa capacidad de intentar mejorar y de solucionar y darle mucho a la cabeza para ir mejorando. Yo os diría que no os pongáis nunca límites ni sobre todo permitáis que nadie os lo imponga. Nos podrán decir que, oye, que la ingeniería es muy difícil, que son muchos años, que vas a estudiar mucho y tal. Oye, al final el que lo quiere y de verdad lo desea, pone los medios y busca la manera de conseguir las cosas. O sea, que proponeros lo que sea. Y lo importante es que, sobre todo, hagáis lo que más os gusta, ¿no? Para el futuro, ¿no? Luego, como comentaba Susana, yo, bueno, con Susana fue un descubrimiento para mí en el IFEMA. Nosotros hemos vivido, y os voy a contar una anécdota, en la parte de COVID y la pandemia. Yo llevo 8 años trabajando aquí en Vitas, ¿no? Y antes ya había hecho hospitales y demás, ¿no? Pero me hizo mucha gracia a raíz de todo el tema del COVID, cuando una chica que está abajo en el edificio donde entramos todos los días, imagínate, 8 años entrando, pues nos conoce perfectamente, un día se me acercó y me dijo, oye, te tengo que confesar una cosa, ¿no? Y claro, yo pensaba, bueno, pues ya verás tú, o pasa algo o digo, vaya, o aquí hay algo raro que me va a pedir, ¿no? Y me dice, joder, Nacho, fíjate que te llevo viendo todos los días durante estos 6 años aproximadamente y me preguntaba siempre qué hace un ingeniero en un hospital. Y dije, joder, pues vaya cosa, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no? Pues bueno, al final el ingeniero en la parte hospitalaria, como digo, al final tratamos muchos aspectos, pero fundamentalmente son 3 los elementos que solemos trabajar de manera diaria. Una parte es todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, suministros, temas de autoconsumo, energía verde. Ahora estamos con proyectos de plazas de aparcamiento para coches eléctricos, para patinetes. Como yo les digo a mi equipo de ingenieros, tenemos una oportunidad más allá de los médicos porque podemos ser capaces de cuidar y velar por la salud de la gente sin que entre el edificio, ¿no? Pues si, oye, si reducimos las emisiones de CO2, si montamos una instalación, pues todo con, pues, no sé, con biomasa, ¿no? O con una cogeneración, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un campo claro, ¿no? En la parte de hospitales, ¿no? Otro punto es todo lo relacionado con, y aquí lo habéis visto, ¿no? Con el tema del mantenimiento tanto de lo que son las infraestructuras, ¿no? Como también del equipamiento, ¿no? Habéis visto resonancias magnéticas, habéis visto tags, habéis visto ecógrafos, también está el sistema de climatización, toda la parte eléctrica. Pues al final nosotros lo que tenemos que hacer es que todo funcione y que todo funcione perfectamente, que el médico se centre en lo que tiene que hacer, que es cuidar a Rafael Nadal y que gane muchos títulos, porque así nos da muchas alegrías a todos, ¿no? Y bueno, y el paciente, pues que llega al hospital preocupado y con esa dolencia, pues que esté de la mejor manera posible en el centro, ¿no? Y luego la tercera pata es todo el tema relacionado con las obras. Al final, en muchos campos, pero en fin, como se suele decir, oye, si tienes un problema, pon un ingeniero en tu vida, ¿no? Pues las obras, que es un problema, ya seguramente que vosotros en casa habréis vivido alguna o os tocará, pues es un problema, es una incomodidad. Pues todo lo relacionado con la gestión de obras, ya sea de pequeñas obras, ¿no? De hacer un quirófano, una zona de UCI, bueno, que ahora están muy, muy de moda, de adaptar aspectos o incluso construir hospitales desde cero, lo que es de la nada, de un terreno, de una parcela, a hacer una magnífica infraestructura, pues eso es un objeto primordial para nosotros, ¿no? Pero de lo que quiero destacar
es de las herramientas que la carrera o la estructura fundamental que nos produce nos da para afrontar problemáticas, ¿no? Entonces, cuando en marzo surge todo el problema que hemos vivido y que ha sido dramático y que, oye, la verdad que, bueno, que todavía padecemos, ¿no? Pero que no estábamos en absoluto ni preparados ni nada, pues evidentemente las tres patas a los que nos dedicamos, que era suministro, mantenimiento y obras, pues se paran, ¿no? Porque, oye, hay una tensión, una pandemia mundial y lo que tenemos que hacer es de alguna manera echar una mano y ayudar, ¿no? Y ahí es donde saltó la parte de la innovación. O sea, teníamos los hospitales al 110% de capacidad, es decir, hicimos un test de estrés brutal a todas nuestras instalaciones, ¿no? Los médicos nos solicitaban ayuda por la multitud de problemas que tenían a diario. Se tuvo que montar IFEMA en 4 días y diseñar un hospital en 3, ¿no? Que fue espectacular, organizar todo eso, gestionar todos los aspectos, ¿no? Y luego dar soluciones, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, y aquí os traigo 3 aspectos que, bueno, desde aquí, desde el área de ingeniería de Vitas, hemos trabajado y sobre todo también lo hemos trasladado a todo el mundo para que de alguna manera pues, pudieran utilizarse y ayudar, ¿no? En esta pandemia y dar nuestro granito de arena para salvar vidas, ¿no? Porque desde la parte de ingeniería también estamos en hospitalaria, también podemos ayudar a salvar las vidas, ¿no? El primer fin de semana fue terrorífico. O sea, yo recuerdo el domingo los chats del WhatsApp echar humo por la situación que estaban viviendo todos los hospitales del Ramón y Cajal, La Paz, nuestro hospital de Vitas La Milagrosa, Vitas Arturo Soria. O sea, era un aluvión de pacientes COVID que llegaban. Tanto fue así, es que no había tomas suficientes para darles oxígeno a todos. Y cuando fuimos a la industria a preguntar a las empresas, los plazos de suministro pues eran de 3 y 4 semanas. No sé si os imagináis lo que pudiera haber sido 3 o 4 semanas sin poder atender con oxígeno a muchísimos pacientes. Yo creo que el número de muertos hubiera sido ya ha sido dramático, pero hubiera sido ya desesperado, ¿no? Y ahí entramos los ingenieros, ¿no? En esa herramienta que yo ponía siempre el ejemplo de la película Apolo 13, pues que tuvimos que inventarnos con lo que había en un hospital, pues duplicadores de oxígeno, con conocimientos muy básicos de física, no hacía falta irnos a cosas muy complicadas, pero bueno, supimos adaptar y de alguna manera poder suministrar ese oxígeno a los pacientes y dar ese servicio a los médicos para salvar las vidas, ¿no? Y es una solución muy sencilla, pero muy ingeniosa, ¿no? Que es donde nosotros la verdad que aportamos, ¿no? Luego también hemos estado pues el tema de los respiradores, ¿no? Que saltó ahí a la opinión pública. Yo creo que nadie había oído hablar de respiradores y ahora pues todo el mundo sabe de respiradores, casi más que de coches, ¿no? Pues estuvimos involucrados en los diseños, ¿no? Y estuvimos hablando con un ingeniero inglés, ¿no? Que tenía un diseño de un respirador, lo estuvimos perfeccionando, lo llevamos aquí a nuestra UCI y estuvimos hablando con los médicos, lo probamos en otro hospital con un cerdo, porque fijaros que para homologar un respirador, el respirador tiene que estar asistiendo a 2 cerdos, porque tiene que ser una prueba doble durante 48 horas, ¿no? Y pues es una experiencia, bueno, en la vida pues yo creo que la tendré esta vez y no la tendré más, ¿no? Y bueno, lo que es diseñar un respirador con unos parámetros concretos de bajo coste, de mantenimiento muy sencillo, y que ese equipo pues esté ahora mismo en Perú, en Ecuador funcionando, pues bueno, pues la verdad que es súper satisfactorio, ¿no? Y son herramientas que manejamos. Y luego, por último, pues ya el sumum de todo, pues ha sido un equipo que hemos diseñado aquí, que es el Aerobox, ¿no? Que se nos ha ocurrido, pues también charlando con los médicos para todo lo que es el tratamiento para aerosoles, ¿no? Pues hicimos unos primeros diseños, hicimos un prototipo a escala 1:1, lo estuvimos trayendo, hicimos pruebas de diseño, mejorando los flujos, los caudales, etcétera, etcétera. Y bueno, al final es un equipo comercial que lo hemos patentado y ha salido al mercado y que está ayudando ahora mismo en la pandemia pues para todos los pacientes que tienen, por ejemplo, temas ahora de problemas respiratorios. Rompe la capacidad del paciente que está en la habitación solo, porque a 1 metro de distancia la capacidad de contagio es nulo. Es decir, desde el punto de vista de la estructura de la ingeniería nos hemos sabido reinventar y lo que teníamos era herramientas para dar soluciones a situaciones
totalmente inesperadas, ¿no? Y eso pues es la verdad que es para eso estamos los ingenieros, ¿no? Para dar esas soluciones ingeniosas en momentos muy críticos, ¿no? Luego en IFEMA pues recuerdo estar allí con toda la gente pues aplicando ya metodologías que ya comenta Susana, tipo Kanban, tipo Lean, pues para mejorar los procesos, para que el nivel de averías de electromedicina fuera el menor posible. Recuerdo todo el tema de los respiradores, cuando teníamos todos los problemas que no había respiradores y que había que atender a muchas personas, pues se elaboró un algoritmo de cálculo en el que nos permitía identificar en todos los hospitales de nuestro grupo, pues como en el tiempo, predecir a 2-3 días dónde íbamos a tener un mayor índice de necesidades de pacientes en UCI y dónde teníamos respiradores disponibles, de tal forma que con un equipo logístico tipo Amazon, vamos a decir, éramos capaces de mover respiradores por toda la península en el día, ¿no? Y lleváramos respiradores desde Vigo a Almería, porque resulta que en Almería habíamos identificado que en el siguiente día íbamos a tener 4 pacientes en UCI y solo teníamos 3 respiradores. Y al final son herramientas que te tienen que tienes y que de alguna manera pones de manifiesto y eres capaz, sobre todo, de identificarlo, estructurar muy bien los problemas y resolverlos, ¿vale? Pero no os olvidéis, y lo más importante en la vida, tanto profesional como personal, son las personas, y eso yo hablo en nombre de todo mi equipo de ingeniería, que es el que veis ahí, que estamos retratados ahí de una manera simpática, ¿no? Y en el fondo, pues la frase que se suele decir eso, que si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve en equipo, ¿no? Y es muy importante que con independencia, ya sea en la carrera ahora, os sepáis rodear de gente de verdad que sea buenas personas y con vuestras mismas inquietudes y digamos también aspiraciones, ¿no? Y nada, por mi parte, nada más. Oye, un placer. Abierto a cualquier tipo de preguntas que queráis hacer. Como decía Susana, hemos vivido muy intensamente la pandemia en primera línea y, oye, cualquier curiosidad o tema, pues encantado. Yo os dejo también ahí mis datos de contacto de redes sociales, pues si alguno pues quiera ahondar más o comentar cualquier aspecto y nada, un placer. Muchas gracias, Nacho. Y ahora ya es momento para que empiecen las preguntas de los protagonistas de hoy, que son los estudiantes. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta, ¿quién se atreve a arrancar? Por aquí, por el chat, no veo ninguna pregunta, pero podéis abrir los micros y hacer las preguntas a quien queráis. Antonio, nos comentabas los caminos verdes. ¿Pueden buscar los chavales información de estos caminos verdes? Sí, se llaman caminos naturales, se llama la Red Nacional de Caminos Naturales. Unos 10.000 kilómetros solamente de caminos que se han realizado adaptando antiguas estructuras en desuso. Plataformas de ferrocarril, vías de servicio de canales, cañadas reales, antiguos caminos reales, pasan por lugares increíbles. En la web del Ministerio, en el chat, en la web del Ministerio de Agricultura, hay un apartado específico para caminos naturales. Y ahí están, hay planos, hay incluso, ¿cómo se llaman estos sistemas modernos que usáis los jóvenes en los teléfonos móviles para posicionaros y reconocer dónde estáis, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa maravillosa, muy bonita. Es un capital que tenemos en España increíble. Vale, nos preguntan desde el Colegio Purísima Concepción si nos dedicamos a la medicina, si solo nos dedicamos a la medicina. Bueno, creo que aquí hablo por todos diciendo que nos dedicamos a la ingeniería, lo que pasa es que como la ingeniería es tan amplia, hemos enfocado un poquito más a ayudar en la parte de la medicina. Jorge, aquí igual tú que tienes la vocación más definida desde el principio para la parte de la ingeniería biomédica, puedes aportar algo. Sí, bueno, en mi caso he hecho todo lo posible por dedicarme a las aplicaciones de ingeniería a la medicina, pero de hecho mientras
no es algo tampoco tan habitual. De hecho, en los últimos años de Teleco estuve como becario en Telefónica. En Telefónica, vamos, como operadora de telecomunicaciones, de telefonía móvil fija y redes de datos. Entonces, en una etapa de mi carrera profesional también estuve en otro sector que no era el de la medicina, pero un poco lo que hemos comentado todos y hemos redundado. Al final de la carrera sales como con una forma de pensar, con una orientación a resolver problemas que te permiten adaptarte muy rápidamente pues al sector, a unos sectores u otros, y te puedes encontrar que un sector que a lo mejor no pensabas que te pudiera atraer, de repente estás allí y resulta que te encanta pues por diferentes motivos. En mi caso, este sector es el de la medicina. Eso sí lo tengo claro. No, aparte de la Susana, medicina... Perdón, Sí, perdón. Nacho, sigue, sí. No, decía Susana que yo sí, para que os hagan una idea, o sea, yo mi primera etapa fue en Thyssen y empecé haciendo I+D+I, haciendo ascensores inclinados, que ya llama la atención. Yo siempre he sido un poco curioso en todo lo que me he dedicado. Pero luego trabajé en una ingeniería internacional, también lo digo, porque la parte de ingeniería te permite viajar. Yo he conocido países que probablemente si no hubiera sido desde el ámbito profesional no hubiera ido. Yo he estado en Nicaragua, en Costa Rica, he estado trabajando en Brasil, he estado diseñando cárceles, centros comerciales, en la estación de Atocha, en la zona de llegadas con Moneo, pues ahí estuve haciendo yo el proyecto con él, oficinas, en la torre del BBVA, es decir, o sea, es una amplitud brutal la que te hace. ¿Qué sucede al final? Que la sanidad es muy vocacional, ¿eh? O sea, es muy vocacional y yo prácticamente mucha gente cuando trabaja o tiene contacto con ella, todo ese aspecto humano, ¿no? De darte todo el esfuerzo que requiere, todo el día a día, el motivo por el que te levantas y trabajas, que redunda en la salud de las personas y eso pues al final te llena mucho y te engancha, ¿no? Y aquí te quedas, ¿no? Eso suele suceder. Vale. Nos preguntan también que cuál es la rama de la ingeniería que más se adecua a las matemáticas. O sea, que ¿en cuál se usan más las matemáticas? Pues aquí yo diría que todas, porque matemáticas estamos viendo desde primero de carrera hasta casi el último año. Sí que es cierto que igual hay algunas especialidades que son más matemáticas que otras, pero las matemáticas las tenemos en todas. Y nos preguntan también que a qué nivel se encarga la ingeniería de la banca y las finanzas. Aquí, pues, como hemos dicho, pues la gestión. Y ahí, pues mira, hemos tenido ministras de Economía que son ingenieros industriales. Y hemos tenido también ministros de Sanidad e ingenieros industriales. Y en otros ámbitos también. Hay un cuerpo especialista de ingenieros del Estado y hay una parte incluso que es los ingenieros del Estado de Hacienda. O sea que el que quiera dedicarse a la parte de banca y finanzas lo va a poder tener. Yo ahí, Susana, también... tengo amigos que están en bolsa. O sea, al final están trabajando en la City de Londres porque tú tienes una base y unos conocimientos y al final son todo algoritmos de cálculo y gestión de riesgo. Entonces, hay gente que está trabajando en bolsa directamente y llevando temas bancarios de muy alto nivel. O sea que es una salida que fue muy atractiva hace unos años y que sin duda también se puede trasladar. Sales con mucha más base y mucho mejor preparado que los que hacen económicas, con lo cual, pues bueno, luego tiene más facilidades para gestionar. Totalmente de acuerdo. Yo dirigí también el programa de préstamos en la agricultura a las explotaciones agrarias del Ministerio de Agricultura, porque resulta que los ingenieros agrónomos éramos los que teníamos más base para... Había gente que hacer un cálculo matemático complejo le resultaba imposible, de económicas, no digamos de derecho, ¿no? Y los ingenieros agrónomos éramos capaces de adaptarnos. Además, yo creo que casi todas las ramas de la ingeniería tienen alguna asignatura de economía, ¿no? Que nos permite afrontar el mundo de las finanzas y el mundo de las inversiones con una perspectiva más amplia que otras profesiones. Y también lo que se refiere al estudio, al impacto de las inversiones desde el punto de vista económico y técnico-económico, ¿no?
que es un aspecto fundamental de todos los programas de inversión, tanto públicos como privados. Nos preguntan también desde el Colegio Cristo Rey si biotecnología es una especialidad de ingeniería industrial o si solo se puede estudiar biotecnología desde el primer año. Biotecnología no es una especialidad de ingeniería industrial. Yo diría que biotecnología es un máster, una especialización ya una vez que se ha realizado un grado en ingeniería. De todas maneras, me quedo apuntada esta pregunta. Disculpa, en la escuela por lo menos bueno, esto al final depende un poco de cada universidad, pero en la escuela de Telecos de la Politécnica sí han creado un grado específico de ingeniería biomédica, que al final, bueno, como todas las ingenierías tienen una base bastante común, pero enseguida empiezan a ofrecer asignaturas particulares orientadas a ingeniería biomédica. Y luego hay se puede ampliar a máster, hay un año adicional que te permite pues, completarlo con un máster que además en este caso es internacional. Sé que hay otras, he comentado este caso porque lo conozco de primera mano, pero hay otras universidades que también ofrecen otros títulos. En cualquier caso, una cosa que tenéis que ver es si el grado es habilitante o no. O sea, hay competencias que te dan estos grados, pero puede que no te habiliten para otras. Entonces, ahí informaros muy bien de qué es lo que hace cada grado y hasta qué punto habilita. Pues sí que es cierto que hay grados que tienen una orientación muy, muy profesional desde el primer momento, pero que luego a la hora de poderte reciclar te puede costar un poco más. Preguntan también que cuál es el proyecto más grande o ambicioso en el que estamos involucrados ahora. Nacho, no sé. Bueno, ahora tenemos muchísimos proyectos encima. Estamos construyendo 3 hospitales, lo cual es tremendo. Conviviendo con toda la situación de pandemia, que yo no quiero hablar de tercera ola porque al final ha sido una constante, ¿no? Pero en el día a día ahora mismo es un seguimiento diario y una toma de decisiones muy rápida en todos los aspectos, y al final es gestionar todo lo que son los hospitales para dar, digamos, respuesta a lo que estamos viviendo. Y bueno, tenemos un proyecto de renovación tecnológica súper ambicioso también en el grupo, y la verdad que bueno, son proyectos súper interesantes, ¿no? Y como digo, al final son basados en el equipo. Ahora también al inicio de año tenemos todos los presupuestos preparados, ¿no? Para llevar a cabo todas las inversiones, con lo cual, bueno, pues hay muchos proyectos encima de la mesa. Pero vamos, que tampoco le preocupe el asunto. Al final esto es fruto del trabajo, y es dar con la clave, entrar en una empresa con proyección y proyectos ilusionantes pueden ser desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, eso también depende un poco de lo que tú quieras. Y en mi caso, no es un proyecto muy grande ni muy llamativo, pero me parece muy humano y muy bonito. Estoy colaborando en un proyecto en las Islas Vanuatu, que yo creo que es el sitio más lejano de España posible. Las Islas Vanuatu están ahí en el Pacífico, entre Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, y son unas islas a las que las condiciones de los vientos y de las corrientes del Pacífico han perjudicado en el sentido de que su régimen regular de lluvias se ha vuelto irregular. No es que reciban menos agua, reciben la misma agua que recibían, pero en periodos de tiempo más concretos. Antes la tenían distribuida en todo el año, no tenían ninguna preocupación por el agua. Ahora mismo, al tener ese problema, resulta que tiene una época seca a la que no estaban acostumbrados. Entonces estamos preparando un proyecto para, aprovechando sus casas bastante modestas, aprovechar ingeniería mediterránea tradicional, aprovechar las techumbres para recoger el agua en la época de lluvia, aljibes subterráneos y una pequeña instalación de energía solar para elevar el agua de ese aljibe donde se recoge en la época de lluvia a un depósito que le permite utilizarlo e incluso regar pequeños huertos, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones de adaptarse a la realidad es una de las características también de la ingeniería, ¿no? Desde afrontar ir a la luna, que lo hacen ingenieros, hasta resolver problemas muy concretos pero muy importantes.
Nos preguntan que si además de la carrera hemos estudiado un máster o un doctorado. Bueno, aquí actualmente lo que son las ingenierías que hemos hecho nosotros, actualmente se hacen con nivel de máster. Esto es, primero se hace un grado, que puede ser o no habilitante, y luego se hace un máster, que es el que te habilita profesionalmente para la ingeniería que seleccionas. ICAI, industriales, agrónomos, montes, caminos, navales, teleco, aeronáuticos, y me falta una. Que ahora mismo no me sale, pero que me saldrá cuando menos me lo espere. Entonces, estas 9 ingenierías son las que tienen máster habilitante, el resto de másteres son especializantes, es decir, te especializan en un punto concreto, en una rama concreta de la ingeniería que quieres, pero no te otorgan habilitación profesional. En algunos casos, pues hay quien después del máster estudió un doctorado o quien después de la carrera hizo un MBA, pero no es algo crítico. Yo entiendo que un MBA es mejor realizarlo una vez que tengas una cierta experiencia profesional, si quieres dedicarte a la gestión, pero si no, el máster habilitante te va a abrir todas las puertas que quieras, incluso a la enseñanza, excepto la enseñanza universitaria, para la que sí necesitas un doctorado, y el doctorado también se está poniendo en valor en algunas empresas. ¿Alguna ingeniería involucrada en la vida marina? Pues ahí sí que me pillas, no sé si... No, sí la hay. Nosotros sí. tenemos competencia en todo lo que se refiere a la alimentación, todo. En ese sentido, las piscifactorías son competencia de los ingenieros agrónomos. Y no solo las piscifactorías, sino todos los instrumentos, lo que se refiere a estructuras, mecanismos, modelos, en relación con el aprovechamiento de los productos del mar, ¿no? Pero luego, además, los navales también tienen una relación directa con la construcción relacionada con la pesca, que está relacionada con la vida marina y con los estudios derivados de la misma. Los ingenieros de caminos trabajan en cantidad de construcción o adaptación de infraestructuras relacionadas con lo marino, ¿no? Los industriales, pues, desarrollan cantidad de instrumentos. Nosotros tenemos varios buques oceanográficos en España que tienen increíbles capacidades de detección para analizar el potencial pesquero, realmente si hay problemas de contaminación, si hay problemas problemas para alguna especie, ¿no? De que esté en peligro de extinción o en regresión, ¿no? Pues todo eso lo hacen ingenieros, ¿no? Jorge, esta es para ti, por alusiones. Si hay alguna aplicación de telecomunicaciones para la aeronáutica. Sí, de hecho, en aeronáutica, bueno, es básico, pues, todo lo que son las telecomunicaciones, tipo radar, tipo geolocalización de las aeronaves y demás. O sea, es una de las primeras aplicaciones de telecomunicaciones digamos, en un sector fuera de las propias telecomunicaciones. En los aviones hay muchísimos sistemas que necesitan estar conectados, ya sea con la torre de control, por ejemplo, o con otros, o incluso con satélites, y todo eso se basa en aplicaciones de la telecomunicación. Sí, es fundamental. De nuevo preguntan si habrá que estudiar una segunda carrera para completar la que hemos hecho. Yo diría que no. Susana, si me permites, ¿sí? Más que una segunda carrera, lo que sí que os diría, os aconsejaría que invirtáis mucho en idiomas. Eso es como vuestra segunda carrera o tercera. Eso es fundamental. Sí, en cualquier caso, un ingeniero no deja de estudiar nunca. Por eso. Pero la parte de idiomas es casi más importante que una segunda carrera. Yo, vamos, a menos que te hayas equivocado o encuentres otro, pero el tema de idiomas no lo descuidéis en absoluto. Preguntan las diferencias entre ingeniería biomédica y bioingeniería. Bueno, está difícil, ¿eh? Sí, esa ya es. De hecho, muchas veces son dos términos que se utilizan indistintamente,
pero yo prefiero separar ingeniería biomédica y más, bueno, hay autores que lo identifican como la aplicación de la tecnología a la salud humana, es decir, a equipamiento hospitalario, tecnología hospitalaria o tecnología que luego se utilice para curar pacientes o atenderlos. Y bioingeniería se suele entender más como aplicar principios de ingeniería a analizar y entender el funcionamiento de los organismos. Pues, por ejemplo, estudiar el ADN, genómica, otros ámbitos que también tienen muchísimo recorrido y muchísima importancia, pero más relacionados con la química, con la bioquímica, que quizá con la medicina. Es un poco la separación tradicional, aunque insisto en que es bastante habitual que se utilicen indistintamente uno u otro. Pues creo que os hemos dado un poquito de pincelada de lo que podemos aportar desde la ingeniería al campo de la salud. Como os he dicho antes, si tenéis alguna pregunta que no haya quedado respondida o que se os ocurre luego, necesitáis alguna aclaración, a través de vuestros profesores contactad con el Instituto de la Ingeniería y os responderemos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Hasta luego, gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos.